Hola, hola. Hola. Entonces habíamos quedado en la parte de ejercicios, ¿no? Continuaremos, por favor. Ahorita. ¿Pueden leer claramente los ejercicios? ¿Se puede distinguir? No está compartiendo pantalla, ingeniero. Ya, enseguida, por favor. Gracias. Ahora sí, ¿pueden ver los ejercicios? ¿Se leen? No, no sé. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? No, no sé. ¿Pueden ver la parte de los ejercicios? ¿Nada? Qué raro porque me sale a mí como compartido. Ahora sí pueden ver mi pantalla.
Ahora sí se ve, ingeniero. Gracias, muchas gracias. Completaremos la parte de los ejercicios. Entonces, haremos el primer ejercicio. Dice, ¿no? Dos isótopos tienen 19 y 22 neutrones respectivamente. Si la suma de sus números de masa es 77, hallar su número atómico, dice. ¿Ya? Entonces, comenzaremos, ¿no? El ejercicio número 1 dice que dos isótopos contienen 19 y 22 neutrones respectivamente. Si la suma de sus números de masa es 77, hallar su número atómico, ¿no? Entonces los dibujaremos a los dos isótopos, ¿no? Habíamos dicho que isótopos son átomos del mismo elemento, ¿no? Que sea X y que sea este el segundo isótopo, ¿no? Igual. Dice que estos dos isótopos tienen 19 y 22 neutrones respectivamente. Habíamos dicho que podemos anotar aquí los neutrones, ¿no? Va a tener un mayor orden. El isótopo 1 va a tener 19 neutrones y el isótopo 2 va a tener 22 Sí, ingeniero. neutrones. ¿Ya? ¿Se escucha, no? Respectivamente, dice, ¿no? Si la suma de los números de masa es 77, número de masa, ¿no? Este que es el isótopo 1, ¿no? Número de masa A1 más número de masa A2 dice que es igual a 77, ¿ya? Este isótopo tiene su número de masa acá, en la parte de arriba, que es A1, y este que sea A2, ¿no? Nos dice que son isótopos, ¿no? Aquí va a tener su número atómico Z, ¿no? Z de 1 le pondremos, ¿no? Y este que sea Z de 2. Como son isótopos, el número atómico Z de ambos isótopos tendría que ser igual, ¿no? Z1 tendría que ser igual a Z1 debería ser igual a Z2, porque son isótopos, ¿no? Y que sea igual a Z, porque son isótopos, ¿no? Dice que tienen 19 y 22 neutrones respectivamente, ¿no? Entonces, el número de masa A1, ¿qué representa? A1, ¿a qué va a ser igual? A1 debería ser igual a ¿qué? Habíamos dicho que el número de masa A1 es igual a ¿qué? Número de protones más número de neutrones. O también es igual a Z1, que es el número de protones, más el número de neutrones de 1, ¿no? Y A2, número de masa 2, ¿a qué va a ser igual por fórmula? La fórmula dice que es igual a Z2, número de protones, más número de neutrones en eso. Los números de neutrones N2, ¿no? Entonces, si reemplazamos estos números de masa en la primera ecuación, ¿qué tenemos? A1 dice, ¿no? A1, ¿qué es igual? A1 es igual a Z1 más N1, ¿no? Más A2, número de masa 2, ¿a qué es igual? Al número Z2 más número de neutrones 2, ¿no? Y esto debería ser igual a 77, ¿no? Pero también sabemos que estos Z's son iguales, ¿no? Porque son isótopos. Entonces que sea solamente Z, ¿no? Z más N1, ¿cuánto vale N1? N1 vale número de neutrones en el isótopo 1, vale 19. Más Z2, pero para nosotros va a ser solamente Z por ser isótopo, ¿no? Más número de neutrones 2. Número de neutrones 2 es igual a 22, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? Debería ser igual a 77, ¿no? De acá podemos despejar el número atómico Z, ¿no? Z que va a ser igual a 77 menos 19 y menos 22, ¿no? Todo esto dividido, ¿cuánto?
Z más Z se va a sumar y va a quedar 2Z, ¿no? Entonces todo esto estaría dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Y el número atómico Z que había sido igual. ¿Alguien me lo puede calcular eso, por favor? Hola. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿Están ahí? Sale 18, Inge. Sale 18, Inge. 18. Gracias. Entonces el número atómico Z, ¿cuánto había sido? Había sido igual a 18, ¿no? Y es 18 aquí. Y 18 también acá, ¿no? Por ser isótopo, ¿no? Entonces así es que se resuelve el ejercicio número 1, ¿ya? ¿Cómo encontramos el número atómico Z? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Utilizamos el número de masa y el número atómico Z, ¿no? Si nos preguntaran cuántos protones tienen estos isótopos, habíamos dicho que el número atómico Z es igual a número de protones, ¿no? En sí tendría 18 protones, ¿no? ¿Ya? Entonces pasaremos al segundo ejercicio. ¿Qué dice el segundo ejercicio? Dice la diferencia en el número de neutrones de dos isótopos. Otra vez nos hablan de isótopos. Al decirnos isótopos ya tenemos que entender que tienen el mismo número de protones. La diferencia en el número de neutrones de dos isótopos de un elemento es 6, mientras que la suma de masas mientras que la suma de sus números de masa es 92. Dice. ¿Cuántos neutrones tiene el isótopo más pesado? Dice. Si el átomo neutro de dicho elemento contiene 17 electrones, ¿ya? El átomo neutro de este elemento contiene 17 electrones, dice, ¿no? Entonces graficaremos, ¿no? Otra vez nos están hablando de isótopos. Entonces, vamos a tener dos isótopos, nos dice. Otra vez el isótopo X, que sea los dos isótopos, ¿no? Ya. ¿Qué nos dice? El problema nos dice que la diferencia entre el número de neutrones de dos isótopos de un elemento es 6. O sea, este que tenga neutrones 1 y este que tenga neutrones 2. Dice que neutrones 1 menos neutrones 2, diferencia entre el número de neutrones es igual a 6. ¿Ya? Mientras que la suma de los números de masa es 92. Dice, ¿dónde está el número de masa? Aquí arriba, ¿no ve? A1, A2, ¿no? Dice que la suma de los números de masa, el número de masa del isótopo 1 más el número de masa del isótopo 2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 92. ¿Ya? ¿Cuántos neutrones tiene el isótopo más pesado? Dice, ¿no? Uno de los dos va a ser el isótopo más pesado, ¿no? Dice, si el átomo neutro de dicho elemento contiene 17 electrones, dice, ¿no? Del isótopo más pesado, pondremos del isótopo más pesado. Ese átomo tiene ¿cuántos electrones? Dice que tiene 19 electrones cuando está en estado neutro. Cuando el átomo tiene su Z,
tiene su A, y cuando está en estado neutro, ¿cuánto tendría de carga? 0, ¿no? Eso es lo que nos dice. El isótopo más pesado tiene 19 electrones cuando su carga está 0, ¿ya? Y si su carga está 0, ¿cuánto será el número de protones que tiene? Va a ser igual a 19 protones, ¿ya? Esa es la información que nos da cuando está en carga 0, ¿ya? A ver, como ejemplo, ¿no? ¿Ya han copiado esta parte? ¿Puedo borrarlo? Sí, genial. Esta parte del ejercicio, ¿sí? Copienlo, por favor, o captura, sáquenle. Les voy a explicar cuando un elemento está con carga 0 o carga neutra y cuando un elemento se empieza a cargar, ¿ya? Ya. Digamos que tenemos al elemento X cualquiera, ¿no? Como en este caso, ¿no? Este elemento nos dice que en su estado natural tiene 19 electrones cuando su carga es 0, ¿ya? Cuando su carga es 0, el número de electrones está equilibrado con el número de protones. O sea, tiene 19 protones con carga positiva y 19 electrones con carga negativa. Entonces, los 19 protones contrarrestan a los 19 electrones, los positivos con negativos se van a anular y este átomo tiene carga 0, ¿ya? Se llama carga 0. Carga 0. ¿Qué pasaría si ese mismo átomo pierde un electrón? Lo hace perder, digamos. Lo hace perder. Está yendo a su casa, tenía 19 electrones y ha hecho perder un electrón. Cuando pierde un electrón. Ha hecho perder un electrón, ¿no? Lo ha hecho perder en la calle, en el minibús, en donde sea lo ha perdido ese electrón, ese átomo. ¿Ya? Si pierde un electrón y antes tenía 19, ahora ¿cuántos electrones tendrá? 18. ¿Alguien me contestó? Sí, gracias. Ha hecho perder uno, ahora ese átomo va a tener 18 electrones, ¿no? Con carga negativa. Pero sus números de protones se conservan, ¿no? Porque no ha hecho perder ningún protón. Y no se va a perder los protones, solo se van a perder electrones y se van a ganar electrones, ¿ya? Entonces sigue teniendo 19 protones con carga positiva, ¿no? Entonces esta vez los positivos son más que los negativos, ¿no? Entonces 18 electrones se van a neutralizar con 18 protones y un protón va a quedar suelto, ¿no? Entonces ese protón, ¿qué va a generar? Va a generar una carga positiva. ¿Positiva de cuánto va a generar? ¿Alguien me responde? Si tenía 18 electrones, ahora tengo 19 protones. Lógicamente que un protón va a quedar suelto, ¿no ve? Y ese protón va a estar solito y va a generar una carga positiva, ¿no? Entonces este átomo se va a cargar. Se va a cargar ¿Protón? positivamente ¿en cuántas unidades? Una unidad, ¿no? Entonces, cuando un átomo ha hecho perder un electrón, esto se carga positivamente, ¿no? Y se llama, a este ion ya se le llama catión, ¿ya? Catión, ¿ya? Si tenemos al mismo elemento, X, ¿no? Inicialmente tenía 19 electrones, ¿no? Pero yendo a su casa, se encuentra un electrón por ahí. Se encuentra en el camino, en la calle, en el minibús,
en su puerta de su casa, se encuentra un electrón. ¿Ya? Se encuentra. Entonces tenía, al inicio, cuando era carga cero, tenía 19 electrones, ¿no? Con carga negativa. Y tenía 19 protones, ¿no? Con carga positiva. Si ha ganado un electrón, se ha encontrado un electrón, 20. ¿cuántos electrones tendrá en total? 20 electrones, ¿no? 20 electrones. Entonces, si ha ganado un electrón, se ha encontrado un electrón en el camino y ahora tiene 20 electrones y en su núcleo solo tiene 19 protones. Los ¿Quiénes son más, los negativos. negativos o los positivos? 20. Los negativos, ¿no? ¿En cuántas unidades? 20 unidades, ¿no? Pero ¿en cuántas unidades le ganan a los protones? En una unidad. Entonces este átomo, por tener más electrones, se va a cargar negativamente en 1, ¿ya? Y se va a llamar anión, ¿ya? O sea, este átomo ha ganado un electrón, o sea, los electrones han superado a los protones en carga, y ahora se llaman, ahora la carga, este átomo se ha cargado negativamente, ¿no? Entonces ahora se llama anión. Por eso es que los núclidos algunas veces vienen cargados. Cuando les dan esta carga, les dicen +1, +2, significa que algo ha pasado. O ha ganado electrones o ha perdido electrones. Y ustedes tienen que hacerse este esquemita para darse cuenta, ¿no? Si gana electrones, está cargado negativamente. Pero si pierde electrones, los protones son los que mandan y lo cargan positivamente al átomo, ¿ya? No va a haber el caso en el que se pierda protones o se gane protones. Solamente se juega con los electrones. Sí. ¿Se entiende esa parte? Ya, a ver como ejemplo. Si tenemos al mismo átomo X, ¿no? X, ¿no? Tenía 19 protones al principio, ¿no? Positivos. Y tenía 19 electrones, ¿ya? Protones, 19. Electrones, 19. Su carga era 0, ¿no? Pero algo ha pasado y me han encontrado al mismo átomo, pero esta vez cargado con +3, ¿ya? Los protones habíamos dicho que es constante, ¿no? Va a tener 19 protones, ¿no? Va a ser constante por más que esté cargado. Entonces ahora quiero saber cuántos electrones tiene este átomo y está cargado positivamente, ¿no? Si antes tenía 19, ¿no? Antes tenía 19 y la carga era 0. Ahora está cargado positivamente. Quiero que me digan si ha ganado o ha perdido electrones. Ha perdido electrones. Bien, entonces yo me doy de cuenta que este átomo ha perdido electrones. Ya sé el dato, ustedes me han dicho. 3. ¿Cuántos electrones ha perdido? Quiero que me digan. Muy bien, ha perdido 3 electrones, ¿no? En consecuencia, ¿cuál será el 16. número de electrones de este átomo? Gracias, va a ser lo que tenía antes, 19 electrones cuando estaba 0, menos lo que ha perdido, ¿no? Entonces este átomo tiene 16 electrones, ¿ya? Y es lo que preguntan en los exámenes, ¿cuántos electrones tiene este átomo? ¿No? Entonces ya se entiende, ¿no? Entonces, con esa explicación volveremos a nuestro ejercicio, ¿no? Si este átomo está cargado con carga neutra 0, ¿cuántos electrones ha ganado o Sigue ha siendo el número perdido? de protones. Muy bien, entonces número no ha perdido ningún electrón y Número el de número de electrones. protones es igual a número de electrones. O sea, igual a 19 electrones, ¿no? Listo, ¿no? Ahora, ustedes díganme, ¿el número atómico Z es igual a
¿A qué? Al número de protones, ¿verdad o falso? Z es igual al número de protones. ¿Verdad? Sí, ¿verdad, no? Por definición habíamos dicho eso, ¿no? Entonces, supongamos que este tiene el número atómico Z 19, ¿no? Porque a ver si el número de protones, porque eso hemos encontrado, que tiene 19 electrones y tiene 19 protones. Entonces su número atómico Z es 19. Al ser isótopo, este otro elemento, ¿cuánto tendría que ser 19. su número Z o Sí. su número de protones? 19, ¿no? Y vamos acomodando así de esa manera los datos que vamos a encontrar. ¿Ya? Ya. Entonces, volveremos, ¿no? Al ejercicio, ¿no? Nos habían dicho que la zesta de sus neutrones es 6, la suma de sus números de masa es 92. Por definición, ¿a qué es igual el número de masa? Es igual al número atómico Z, A1 va a ser igual. Reemplazando en esta ecuación, va a ser igual a ¿qué? A1 va a ser igual a ¿qué? A Z1, más ¿qué? Más neutrones 1, más número de masa 2. Número de masa 2 es Z2, ¿no? Más número de neutrones 2. Y esto había sido igual a ¿cuánto? A 92. Pero ¿cuánto vale Z1? Vale 19, ¿no? Y Z2 igual vale 19. Entonces, N1 más N2 había sido igual a ¿qué? A 92 menos 19 menos 19, ¿no? Y N1, neutrones 1, más neutrones 2, había sido igual a ¿cuánto? 92 menos 54. 19 menos 19. ¿Cuánto sale eso? 92 menos Sí. 38. 54. ¿Ya? Entonces N1 más N2 había sido igual a 54, ¿no? Esta es una ecuación, ¿no? Que hemos encontrado. Y también tenemos esta otra ecuación que nos daba al principio de dato, ¿no? Entonces, con ese sistema de ecuaciones podemos encontrar N1 y N2, ¿no? Entonces, N1 había sido N2 más 6, digamos, ¿no? Y reemplazamos aquí. Entonces, reemplazaremos esa parte. Entonces, N1 había sido N2 más 6, ¿no? Entonces, reemplazaremos. De esas dos ecuaciones, yo puedo decir que N1 es N2 más 6. N2 más 6 más N2, ¿no? La ecuación nos dice eso. Debía ser igual a 54. Y N2 había sido igual a ¿cuánto? N2 había sido a 54 menos 6. Todo esto dividido 2, ¿no? Porque N2 con N2 se van a 24. sumar. ¿Y cuánto sale N2? 24. N1 ¿a cuánto sería igual? Habíamos dicho que es N2 más 6. 24 más 6, ¿no? Y esto había sido igual a 30, ¿no? N1, perdón, ¿no? N1 va a ser N2 más 6, ¿no? ¿Qué nos pedía ya el ejercicio? ¿Cuántos neutrones tiene el isótopo más pesado, no? ¿Cuál va a ser el isótopo más pesado? N1. Podemos calcular A1, ¿no? Digamos, A1, número de masa 1. Cuando les digan peso, le están diciendo que calculen el número de masa. Para comprobar, teóricamente calcularemos. Está a la vista, ¿no? Pero ya podemos calcular, ¿no? El número de masa A1, ¿a qué es igual? Protones 1 más neutrones 1, ¿no? Y protones 1, ¿cuánto vale? 19, ¿no? 30. Más neutrones 1. ¿Cuánto vale neutrones 1? Vale 30, ¿no? Y esto había sido igual 49. a 49, ¿no? Perdón, 49. 49, ¿no? Entonces hacemos lo mismo para el 2.
protones 2 más neutrones 2. Protones 2, 19 más neutrones 2, ¿cuánto es? 24. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 33, ¿no? 43. Sí, ¿no? De estos dos isótopos, ¿cuál había sido el más pesado? El 49, ¿no? Es más pesado que 33. Entonces, si nos preguntan cuántos neutrones tiene el isótopo más pesado, la respuesta ¿cuánto 30. es? 30, ¿no? Sí, correcto. Aquí ya no me deja pintar. La respuesta es 30. 30 neutrones, el más pesado, ¿no? Porque es el más pesado. El 49 es el más pesado. ¿Ya? Entonces copien eso por favor y lo voy a ir bozando, voy a bozar esto. ¿Se entiende cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Más que todo es jugar con la fórmula y acomodarse bien estos datitos. ¿Ya? Nada más. Y la fórmula que conocemos es que A es igual a Z más N, ¿no? Y Z es igual al número de protones, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo usar? ¿A alguien le falta copiar? A nadie le falta copiar, ¿no? Entonces voy a ir bozando. Si le falta copiar a alguien, me avisa. ¿Ya? Entonces haremos el número 3. ¿Ya? El número 3, ¿qué nos dice? Dice dos isóbaros cuyos neutrones... el número de masa de dos átomos, de dos isótonos, dice, ¿no? Difieren en 5. ¿Qué habíamos dicho que son los isótonos? Isótonos son compuestos que tienen el mismo número de neutrones, ¿no? Dos elementos que tienen el mismo número de neutrones. Difieren en 5, dice, ¿no? El número de masa. Y sus números atómicos suman 43. Hallar el número atómico del más liviano. Dice. Isótonos, ¿no? Entonces nos dibujaremos a dos isótonos. Los isótonos, en teoría, ya no son los mismos elementos, pero solo para denotar, ¿no? X y Y que sean los elementos. Son isótonos, dicen, ¿no? ¿Qué característica tienen los isótonos? Que tienen el mismo número de neutrones. Entonces va a tener un mismo número de neutrones N aquí y va a tener un mismo número de neutrones N acá. ¿Ya? Dice, el número de masa de dos isótonos difieren en 5. Entonces, el primer isótono va a tener el número de masa A1 y el número de masa A2, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los números de masa de dos isótonos difieren en 5. Nos está diciendo que el número de masa del primero A1 menos el número de masa del segundo A2 difieren en 5. La resta A menos A1 menos A2 es igual a ¿cuánto? Difieren en 5. Es igual a 5. ¿Ya? Y sus números atómicos suman 43, dice, ¿no? ¿Qué son los números atómicos? Son los zetas, ¿no? Aquí abajo está Z1 y para el otro compuesto está Z2. Ahora nos dice, ¿qué nos dice el ejercicio? Que los números atómicos Z suman 43. Z del primero más Z del segundo es igual a ¿cuánto? Es igual a 43. ¿Ya? ¿Se escucha? Porque me ha salido un anuncio, una campanita. Sí se escucha, ingeniero. ¿Ya? Entonces seguiremos avanzando. Ya tenemos las relaciones que nos indica el ejercicio, ¿no? Entonces,
¿qué sabemos de los isótonos? Entonces, sabemos que el número de neutrones del isótono 1 debe ser igual al número de neutrones del isótono 2, y esto debe ser igual a n nomás, ¿no? Entonces operaremos, dice, ¿no? Trabajaremos en el número de masa. El número de masa, ¿qué representa? Representa el número de protones más el número de neutrones, ¿no? A1 representa ¿qué? A Z1 más neutrones 1. Pero es isótono, ¿no? Tiene el mismo número de neutrones, puedo poner N solamente, ¿no? Más Z2, no, menos, dice, ¿no? La ecuación, trabajando en esa parte. ¿Menos qué? Menos el número de masa del isótono 2. ¿A qué es igual el número de masa del isótono 2? A Z2 más, entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis lo ponemos, Z2 más N2, pero N2 es solamente N, ¿no? Y todo esto aquí había sido igual, nos dice, había sido igual a 5, ¿no? Estoy trabajando en esta ecuación, ¿ya? Si trabajamos un poco, decimos que Z1 más número de neutrones menos, ¿no? El paréntesis, Z2, que multiplica también al segundo miembro, a menos N había sido igual a 5, ¿no? Como son isótonos, tenían el mismo número de neutrones, N con N se cancelan, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos tenido de esa ecuación? Habíamos tenido que Z1 menos Z2 es igual a 5, ¿no? Y también teníamos la otra ecuación que nos daba en condición, que nos decía que Z1 más Z2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 43, ¿no? Entonces podemos calcular, ¿no? Cualquier Z. Calcularemos Z2, ¿no? Z2 ¿a qué va a ser igual? Z2 va a ser igual a, de esta ecuación, Z1 menos 5, ¿no? Es igual a Z2, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no? Z1 despejaremos, ¿no? Z1 va a ser Z2 más 5, ¿no? Entonces Z1, ¿no? Esto va a ser Z2 más 5 más Z2. Perdón. Más Z2, ¿no? Y esto había sido igual a ¿cuánto? A 43, ¿no? 2 veces Z2 había sido igual a ¿cuánto? 43 menos 5, ¿no? Y Z2, ¿a cuánto había sido igual? A 43 menos 5 dividido 2. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? ¿Me escuchan? ¿O se cortó el audio? Sí se escucha, ingeniero. Sale 19. Ya, muchas gracias. Entonces, si Z1 vale 19, ¿cuánto vale? Si Z2 vale 19, ¿cuánto vale Z1? Va a ser igual a ¿qué? A 5 más Z2, dice, ¿no? Va a ser igual a 24, ¿no?
24 va a ser Z1. Entonces ese numerito de 24, ¿dónde lo coloco? Acá, ¿no? Este de válido 24 y este de válido 19, ¿no? ¿Qué nos pregunta la pregunta? Hallar el número atómico del más liviano, dice, ¿no? ¿Cuál va a ser el más liviano? Este A1 va a ser 24 más neutrones 1, ¿no? Y este A2 va a ser igual a ¿cuánto? A 19 más neutrones, ¿no? Como número de neutrones es igual, ¿cuál va a ser el más liviano? Va a ser el 19. Entonces el número de neutrones del más liviano, la respuesta es igual a ¿cuánto? A 19 neutrones, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el más liviano y el más pesado? Calculando las masas, ¿no? Esto es como su peso del átomo. Como su peso del átomo. Entonces calculan eso y determinan cuál es el más liviano y cuál es el más pesado. ¿Ya? Haremos el ejercicio número 5 y con eso concluiríamos esta parte. ¿Lo puedo borrar? ¿Ya copiaron? ¿Alguien le falta copiar? Ya, listo. Entonces, esta parte ya solo es operar, ¿no? Con las ecuaciones y ordenarse los átomos, ¿no? Si son isóbaros, isótonos o neutros. ¿Ya? Haremos el ejercicio número 4, ¿no? Dos isóbaros cuyos neutrones difieren en 7, dice, y la suma de sus números atómicos es 45. Hallar el número atómico de cada uno, dice, ¿no? Dos isóbaros cuyos neutrones difieren en 7, dice. A ver, los graficaremos. Entonces haremos el 4. El 4 tiene dos isóbaros, dice, ¿no? El isóbaro 1 vamos a graficar y el isóbaro 2. Este va a tener un número de masa A1 y el número de masa A2, ¿no? Difieren en dos isóbaros cuyos neutrones difieren en 7. Este va a tener neutrones 1 y este va a tener neutrones 2, ¿no? Y la suma de sus números atómicos es 45. Va a tener Z1 y va a tener su Z2, ¿no? ¿Qué nos dice la primera condición? Que son isóbaros, ¿no? Y al ser isóbaros, ¿qué sabemos nosotros? Que el número de masa son iguales. A1, número de masa debe ser igual al número de masa de A2. Y eso debe ser igual a A, ¿ya? Esto es por ser isóbaro. Cuyos neutrones difieren en 7, dice. Otra vez difieren, ¿no? Neutrones 1 menos neutrones 2 difieren en 7, ¿no? Y la suma de sus números atómicos es 45, dicen, ¿no? Número atómico. ¿A qué es igual el número atómico? Es igual a Z, ¿no? Z de 1 más Z de 2 había sido igual a ¿cuánto? A 45. ¿Ya? Entonces, con esos datos nos piden hallar el número atómico de cada uno, hallar los zetas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? ¿Qué sabemos del número atómico A? El número atómico de cualquier elemento es igual al número atómico Z. El número de masa A es igual al número atómico Z más número de neutrones, ¿no?
Y el número de neutrones, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número atómico A, despejando de esta ecuación, menos Z, ¿no? Neutrones. Entonces reemplazaremos neutrones en esta ecuación, ¿no? Neutrones 1, dice, ¿no? Neutrones 1 para mí, ¿qué va a ser? Número de masa A1 más ¿qué? Menos, dice, ¿no? Menos Z, dice. ¿Z de quién, pero? Z del primer átomo, ¿no? Todo esto menos neutrones 2, dice, ¿no? Pero neutrones 2 para mí, ¿qué es? Va a ser A2 menos Z2. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Dice que esto tiene que ser igual a 7, ¿no? También yo sé que A1, por ser isóbaro, es igual a A2. Y que sea igual a A. Reemplazaré eso en eso, esa condición. A menos Z1 menos número de masa 2. A2 va a valer A nomás, ¿no? Menos por menos va a dar más. ¿Más quién? Más Z de 2, ¿no? Debe ser igual a 7. A con A se simplifican, ¿no? Entonces, ordenando esta ecuación, Z2 menos Z1 había sido igual a ¿cuánto? A 7, ¿no? Encontré una relación de zetas, ¿no? Y también tenía una relación de zetas que me daba el ejercicio, ¿no? Que me decía que Z1 más Z2, pondremos, ¿no? Z2 más Z1, voy a cambiar el orden para que se vea mejor, es igual a 45, ¿no? Entonces, de esta ecuación, con este sistema, puedo sumar y puedo hallar zetas, ¿no? Si sumo, Z1 se van a eliminar. Entonces, yo voy a tener 2Z2 igual a ¿cuánto? 45 más 7, 52. Y Z2, ¿a cuánto había sido el valor? A 52 entre 2, y esto es igual a 26, ¿no? ¿Y cuánto es el valor de Z1? Calcúlenlo ustedes, por favor. ¿Cuánto sale? 19. Ya, el valor sale 19. Ahora ustedes, por favor, planteenme el ejercicio 5 y con eso vamos a concluir esta parte. Plantéenme, por favor, denme 2 minutitos, por favor. Estén resolviendo el ejercicio 5, por favor. Hola, hola. Hola, hola. Ya, sí, está la presentación.
Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Han podido... ¿Cuánto sale el resultado? ¿Alguien lo calculó? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Siguen ahí? Hola, hola. Los resolveremos entonces, ¿ya? Ya tienen que irse también a clases, ¿no? Entonces, resolveremos. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, Ya. Resolveremos rápidamente, ¿no? ¿Qué condiciones nos está dando, no? Nos dice que la suma de los números de masa de dos isóbaros, diferentes elementos, los graficamos. No interesa mucho eso, pero teóricamente son diferentes elementos. Suma de masa, los únicos que son iguales elementos son los isótopos. ¿Ya? Los otros son diferentes elementos. La suma de masa de los números de dos isóbaros suman 248. Entonces el isóbaro 1 va a tener A1 y va a tener A2. Dice que A1 más A2 suman 248, ¿no? Y el número de neutrones de uno de ellos es el triple de sus protones, dice, ¿no? Y el número de neutrones de uno de ellos es el triple de sus protones, dice. ¿Cuál es la condición? Que el número de neutrones es igual a 3 veces protones, ¿no? Ya. Le pondremos al primero, le bautizaremos. El número de protones de uno de ellos, dice, del primero va a ser igual a número de 3 veces el número de protones de 1, dice, ¿no? Ya. Los neutrones del primero exceden al segundo en 10. Neutrones del primero exceden al segundo en 10, dice, ¿no? Dice que N1 va a ser igual a ¿qué? Al número de neutrones 2 más 10, ¿no? Hallar cuántos electrones tiene este último si es un catión tetravalente, dice, ¿no? Es un catión, dice, o sea, nos está dando, es un elemento, pero que está cargado negativamente 4, ¿ya? Entonces, hallar cuántos electrones tiene este último si es un catión tetravalente, dice, ¿no? Ya. Entonces, este nos da un ejemplo, digamos, que es un catión tetravalente. ¿Qué significa esto? ¿No? Que está cargado a la menos 4, ¿no? No sabemos cuál es, ¿no? ¿Ya? Entonces, trabajaremos, ¿no? Dice que los números de masa de los dos isóbaros es igual a 248. Si son isóbaros, el número de masa de A1 debe ser igual al número de masa A2 y debe ser igual al número de masa A, ¿ya? Entonces, si son isóbaros, A1 y A2 vale A. Entonces, A más A había valido 248. Y de acá podemos encontrar A, ¿no? El número de masa había sido 248 dividido 2, ¿no? Entonces A había valido ¿cuánto? 248 dividido entre 2 es igual a 124, ¿no? Entonces el número A había valido 124. Entonces aquí había valido 124 y aquí también había valido 124, ¿no? ¿Qué más sabemos? Sabemos que el número de masa A es igual a ¿qué? Número de neutrones más número de protones, dice, ¿no? Habíamos dicho que el número de masa A1 va a ser igual a ¿qué? A neutrones 1 más protones 1. Pero dice que el número de neutrones es el triple de sus protones.
Entonces, A1 había sido igual a ¿qué? Neutrones 1 vale 3 veces protones 1, más protones 1. Entonces, 4 veces protones 1 había sido igual al número de masa. El número de masa es 124. Protones 1 había sido igual a 124 entre 4. Y esto había sido igual a ¿cuánto? 124 entre 4 es igual a 31, ¿no? Número de protones 1 había sido igual a 31. Si protones 1 es igual a Z1 y esto había sido igual a 31, ¿no? Entonces este valor de acá había valido 31, ¿no? Si yo tengo el número de masa y tengo el número de protones, tengo esto y tengo el número Z, puedo hallar el número de neutrones. Entonces neutrones, aquí había sido igual a neutrones 1. O sea, A1 es igual a neutrones 1 más protones 1, ¿no? Entonces, neutrones 1 había sido igual a ¿qué? A1 menos protones 1. Y esto es igual a, ¿cuánto? ¿Cuánto valía A1? 124. Menos protones 1, vale 31. Número de neutrones había sido igual a 124 menos 31. ¿Cuánto sale eso? 124 menos 31 va a salir 93, ¿no? N1 había sido igual a 93, ¿no? Y he encontrado el número de neutrones 1, pero encontré el número de neutrones 2. Neutrones 2 con la ecuación con esta, dice que neutrones 2 había sido igual a ¿qué? A neutrones 1 menos 10. Y esto es igual a 93 menos 10. Y esto es igual a 83. Neutrones 2 había sido igual a 83 neutrones, ¿no? Entonces este valor de acá, este primero había sido 93 y este había sido 83, ¿no? Ya estamos encontrando valores, ¿no? Entonces, si yo tengo número de neutrones y tengo número de masa en este caso, puedo encontrar ya el número de protones, ¿no? Tengo neutrones y tengo número de masa. De ahí puedo encontrar protones 2, ¿no? Puedo decir que el número de masa A2 tiene que ser igual a protones 2 más neutrones 2, ¿no? Entonces, protones 2 había sido igual a ¿qué? Número de masa A2 vale 124 menos N2. N2 había valido 83. Entonces, esto vale ¿cuánto? 124 menos 83. Esto es igual a ver, lo calculamos, 124 menos 83. 124 menos 83. Esto es igual a 41, ¿no? 41, ¿no? Entonces, protones 2 de este átomo 2, del que me piden calcular, lo ordenaremos, ¿no? Había tenido 41 electrones, ¿no? 41 protones. Positivo, entonces aquí había sido su número Z, había sido igual a 41, ¿no? Entonces analizaremos la pregunta que nos dice, hallar cuántos electrones tiene este último elemento, dice, si es un catión tetravalente, dice, ¿no? Es un catión tetravalente, dice. Entonces calcularemos eso. Ya hemos encontrado cuántos protones había tenido. Entonces, volveremos a esto. Ya. Dice
que este elemento, el último que hemos encontrado, Y, era su número, Z es 41 porque tenía 41 protones, Z es igual a 41, acá. Su número de masa había sido 124 y está cargado, dice, negativamente menos 4, ¿ya? Entonces este vendría a ser un catión, ¿no? Si es un catión, dice, entonces aquí está en el enunciado, esto tiene que ser positivo, ¿ya? Más 4. Aquí hay que hacer una corrección, es un catión tetravalente, entonces el catión tiene más 4. Entonces, dice que este elemento es un catión tetravalente, catión con valencia más 4. Hallar cuántos electrones tiene, dice, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que cuando tenía carga 0, tenía 19 protones, ¿no? Y en consecuencia tenía 19 electrones con carga negativa, ¿no? ¿Qué ha pasado para que se cargue positivamente? Ha tenido que perder, ¿no? 4 electrones. Se ha perdido en el camino 4 electrones y por eso este catión se ha cargado positivamente más 4, ¿ya? Entonces, si antes tenía 19 electrones, ahora este catión más 4, ¿cuántos electrones va a tener? Va a ser igual a ¿qué? Lo que tenía antes era 19, ¿no? 19 electrones, menos lo que ha perdido, ¿no? ¿Cuánto ha perdido para volverse catión? Ha perdido 4 electrones, ¿no? Entonces, no, perdón, no tenía 19, tenía 41, ¿no? 41 tenía. Z es igual a 41, ¿no? Entonces esto tenía 41 electrones, ¿no? Tenía 41 protones. Tiene que ser igual al número de 41 electrones para que su carga sea cero, ¿no? ¿Y qué ha tenido que pasar para que su carga sea negativa o sea positiva? Ha tenido que perder electrones. 4 electrones ha tenido que perder para que los positivos manden más 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el número de electrones que tiene ahorita este catión? Es igual a lo que tenía cuando era carga 0, 41 electrones, menos lo que ha perdido, 4 electrones. Y esto es igual a 37. Entonces el número de electrones se decide igual a 37. ¿Ya? Entonces quedaremos ahí. Esa es la parte de isóbaros, isótonos y isótopos. Y en clase vamos a concluir. Ya no nos falta mucho, solo nos falta hacer ejercicios de átomos y moléculas y lo que es tabla de valencia. Y tabla de valencia es más teórico. ¿Ya? Quedaremos ahí y nos vemos en clase.